Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta linda mañana. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes en este jueves 28 de mayo para poder compartir una vez más un devocional de la preciosa palabra de Dios y animarle una vez más a usted a que tome un tiempo para meditar, para escudriñar, para aprender y dejar que el Señor le moldee a través de su preciosa palabra. Y bueno, el día de hoy quiero invitarles en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 1 al 6, y quiero compartirles unos principios ahí bien sencillos de esta porción de la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí en esta porción de la Biblia. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Marta y a su hermana y a Lázaro Jesús. Cuando yo pues que estaba enfermo, mire lo que dice el versículo 2, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Cuando yo, mire lo que dice, que Lázaro se encontraba enfermo, dice la Biblia que el Señor Jesús se quedó 2 días más. Y de eso quiero hablarle en esta mañana, 2 días más. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Y Señor, qué dulce poder venir delante de tu presencia para orar y también pedir que tu palabra, Señor, sea la que nos ministre, nos enseñe esas verdades que están allí en tu palabra plasmadas y que a veces es fácil olvidar y dejar de tomar en cuenta, Señor, en Cristo Jesús. Amén. He dado varios devocionales de este capítulo 11 de Juan y como en pocas ocasiones que sucede cuando uno lee una porción de la Biblia y la vuelve a leer, encuentra principios y verdades espirituales que antes no habíamos visto y que el Espíritu Santo nos hace poner nuestra atención sobre ella. Y quiero compartir el día de hoy, hermanos, una vez más, una verdad espiritual que aquí encontramos en su palabra. Todos sabemos que cuando Jesús se enteró de que su amigo Lázaro se había enfermado, creo que todos, por el hecho de que, y de lo que leímos el día de hoy, de que eran sus amigos y que los amaba, tanto como a Marta, María y a Lázaro, hubiéramos pensado que por ese afecto o ese amor que el Señor Jesús tenía por ellos, hubiera tomado sus cosas y a sus discípulos y hubiera salido de inmediato para allá para sanar, porque el que amaba se encontraba precisamente enfermo. O probablemente hubiera hecho el deber de que simplemente con sus palabras hubiera declarado sano, como lo hizo con el centurión, el siervo del centurión, cuando le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y hubiéramos pensado que en una de las dos direcciones el Señor Jesucristo hubiera hecho el deber, el trabajo de sanar a este hombre al cual el Señor Jesucristo amaba. Pero algo que a mí me sorprende y que llevo varios días meditando en esta declaración es por qué el Señor Jesucristo, cuando se enteró que al que amaba se encontraba enfermo, ni fue ni lo declaró sano. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón del por qué el Señor Jesucristo adoptó esa actitud que pareciera que dejaba en evidencia que al final, que por aquella persona por la cual él tenía afecto, diera la impresión de que su afecto no era tan grande, porque todavía se quedó 2 días más? Pero aún en la tardanza, yo creo que de 2 días, que deja en evidencia que el Señor Jesús
no llegó en esos 2 días, en la demora o en la tardanza, yo creo que aprendemos lecciones más importantes y más valiosas de su amor providencial en nuestras vidas cuando parece que el Señor se está tardando en venir a ayudarnos en las situaciones que nosotros estamos experimentando. 2 días se tardó el Señor Jesús en tomar camino a Betania. 2 días después, el Señor Jesús caminó hacia allá. Y en ese lapso de tiempo entre salir 2 días después del lugar donde el Señor Jesús se encontraba ministrando y el retorno a regresar o a volver a Betania, pasaron 4 días en total, por lo que nosotros leemos cuando Jesús llegó allá y le dijo que era de 4 días. ¿Recuerda usted eso? De tal forma que cuando se puso en marcha, Marta y María vivieron la tristeza y el dolor de ver a su hermano morir, partir de esta vida. Y pareciera que esos 2 días hicieron que Marta y María se quedaran como muchas veces nosotros nos quedamos cuando la prueba llega a nuestra vida, atónitos, absortos, perplejos por la situación que se nos ha presentado y decimos, ¿por qué no ha llegado el Señor? ¿Por qué se ha tardado en atender nuestra petición? Y tal vez Marta y María, después de esos días de retraso de parte del Señor Jesucristo, dejaron en un momento de duda el corazón y la mente de Marta y de María por las reacciones que obviamente María tenía cuando el Señor Jesús regresó y Lázaro ya tenía 4 días de muerto. 2 días se quedó. Y creo que uno de los misterios de la vida cristiana y de las pruebas que se nos presentan y de nuestro andar espiritual en nuestra vida cristiana es que hay ocasiones en las que esperamos respuesta de parte de Dios en situaciones específicas y pareciera que hay momentos donde el Señor decide hacernos esperar y cuando no llega, dice la palabra de Dios que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando el Señor nos responde muchas veces en nuestra vida, creo que es muy obvio y natural de nosotros como seres humanos comenzar a inquietarnos, comenzar a desesperanzarnos y hasta preguntarnos diciendo esta serie de declaraciones cuando pasan los días y Dios pareciera ser que no quiere o no pareciera que no quiere responder a nuestras peticiones, pero en realidad siempre está trabajando un plan para usted y para mí. Y nos hacemos estas preguntas. ¿Dónde está cuando más lo necesito? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué acaso no le importo a Él? ¿Por qué no ha hecho algo en esta situación que he vivido por largos y tan extensos días en mi vida o tal vez meses y años, como en algunos casos ha llegado a ocurrir? ¿Por qué ha permitido esto? Esas preguntas que regularmente hacemos nosotros en nuestra vida definitivamente surgieron en la mente y el corazón de Marta y principalmente de María, que se quedó en su casa cuando se enteró de que Jesús había venido a la tumba de Lázaro a llorarlo antes de que resucitara. Lo que para mí queda claro en esta lección de este devocional para nosotros, hermanos, es que esos 2 días de espera
escuchen esto, son importantes para nosotros en nuestra vida porque Dios está trabajando siempre un plan en nuestra vida. Siempre lo está haciendo. Siempre lo está haciendo en nuestra vida. 2 días tenían un propósito para Marta y María. 2 días en que, aunque suframos por la espera y por la no respuesta de parte del Señor en nuestra vida, Dios nunca ha dejado de obrar un plan para usted y para mí. 2 días de espera, y recuerde, la esperanza que se demora es tormento del corazón. De tal forma que después de esos 2 días que el Señor intencionalmente decidió quedarse en donde se encontraba ministrando y haciendo un bien a otros y no al que amaba, es interesante, hermanos, pensar que esos 2 días de espera y otros 2 días más para regresar llevaron a Jesús no a llegar a sanar a Lázaro, sino que esos 2 días, hermanos, generaron que Jesús no lo sanara, sino que hiciera uno de los milagros más significativos en la vida de alguien, que fue resucitarlo. Aunque a veces las cosas no salen como nosotros lo pensamos y lo esperamos y lo planeamos en nuestras vidas, yo creo que al final de cuentas, esos 2 días de esperas que detuvieron a Jesús haciendo este ministerio antes de llegar una vez más a Betania, nos enseñan por lo menos 4 o 5 pensamientos que quiero dejar en este devocional para usted. Dice que como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días. 2 días más, mire. 2 días más. ¿Qué nos enseña eso? Que al final, en esos 2 días de espera que dio el Señor a Marta y a María, y 2 días más para regresar que se convirtieron en 4 en realidad, número 1, nos enseñan que Dios nunca nos ha dejado, hermanos. Él nunca nos ha dejado. Usted puede pensar que está solo y que está batallando y que nadie más entiende la situación que usted y yo estamos viviendo en nuestras vidas, pero bendita promesa. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos 13:5 que Él claramente nos invita a recordar a nosotros como creyentes la bendita esperanza que nos dice, sean las costumbres vuestras sin avaricias, contentos de lo presente, dice, porque Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Nunca estamos solos. Él está con nosotros. Número 2, ¿qué nos enseñan esos 2 días, hermanos? Nos enseñan que Dios sigue trabajando un plan. Tal vez el plan nuestro no es como el plan de Él, que ese es el problema. Que no logramos entender que probablemente la respuesta de parte del Señor no llegará como nosotros lo queremos, pero sí que manifestará lo mejor para usted y para mí en nuestra vida. 2 días de espera, recuérdelo. Nos enseñan que Dios trabaja un plan, tal vez distinto al que nosotros pensamos y creemos, pero Dios sigue obrando un plan en esos días de dificultad. Número 3, nos enseñan esos 2 días que se quedó en este lugar ministrando antes de que llegara y resucitara a Lázaro, que al final de todo, al final de la batalla y de la dificultad que sea se haya presentado en nuestra vida, esta es la tercera verdad, escúchelo bien. El interés del Señor Jesucristo es que Él sea honrado y glorificado por la batalla que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. Dios no está esperando que tú te desesperes y te enojes y te apartes. Dios quiere que tú y yo entendamos que Él quiere llevarse a la gloria en todo. Él es Dios. Él es soberano. Y esos 2 días de espera nos enseñan que al final de todo,
sea para muerte o para resurrección, como ocurrió con Lázaro. Dios siempre está interesado en retener su gloria. Y que por cierto no la comparte con nadie, hermanos amados. Número 4. Esos 2 días de espera, esos 2 días más, hermanos, nos enseñan que nuestro deber, número 4, es esperar y confiar que Él está operando soberanamente en nuestra vida. Él siempre está obrando, hermanos. Solo tenemos que aprender a esperar y confiar. Sí es cierto que la esperanza que se demora es tormento del corazón, como dice el libro de Proverbios. Pero bendito sea el Señor. La invitación del Señor es: no te desesperes. No dejes de confiar. No dejes de esperar en el Dios que tiene todo bajo su completo cuidado en nuestras vidas. Y número 5, y con esto termino este devocional, ahora sí. Escuche esto. Esos 2 días más de espera de Jesús antes de que fuera a resucitar a Lázaro, número 5, nos enseña que no podemos juzgar nada antes de tiempo y de este lado de la historia, porque la historia en nuestras vidas no ha llegado a su fin. No ha llegado a su fin. Cuando el Señor nos ponga a nosotros en esa lista de espera dolorosa y tormentosa de días, de semanas, de meses, o a veces de años de lucha y de batalla en nuestra vida, ¿por qué mejor usted no ora diciéndole al Señor, como dijo el salmista David en el Salmo 31, versículo 15, esta gloriosa y preciosa declaración que debería de embargar nuestros corazones en ese momento de prueba y de dificultad que nosotros llegamos a vivir en nuestra vida? Me gusta lo que dice este Salmo 31, versículo 15. Mire lo que dice allá esta porción de la palabra de Dios. Dice la Biblia: en tu mano están mis tiempos, mire, mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Sabe qué era lo que David estaba diciendo, hermanos? Que no sabía ni en qué momento ni en qué situación el Señor le había puesto en manos de sus enemigos, pero decía: Señor, si es ahora o mañana, o en un año o 2, o sea que con mi muerte te glorifiques, Señor, mi vida y mis tiempos están en tus manos. La quinta y última verdad, hermanos, que nosotros debemos de recordar es que, aunque el Señor nos ponga en esa lista de espera, de demora, de que parece que no va a llegar el día en el que Él se manifieste para bien y, como veíamos, que para su gloria en nuestra vida, yo quiero que nuestra oración en ese periodo de espera, tal como tuvieron estas 2 mujeres de 2 días, en realidad de 4, porque Lázaro murió y tenía 4 días de muerto. Escuchen esto. Nuestra oración en nuestra vida cristiana debería de ser: ¿por qué no? Bendito sea el Señor. Señor, en tus manos están mis tiempos. Haz conmigo como quieras, lo que quieras y cuando quieras. Y Señor, dígale, ¿por qué no? Cumple y haz tu voluntad como mejor lo sabes hacer. Y yo le confieso al día de hoy que solo cuando oremos de esa manera, bajo esa magnitud de palabras, dejaremos de quejarnos, dejaremos de renegar, dejaremos de estar desesperanzados y desesperados y llenos de dudas. Se quitará la amargura y el resentimiento y el dolor que a veces la demora se genera en nuestras vidas. Y cuando todo termine en medio de la prueba o de la dificultad,
Y esta es la verdad bonita para mí, aprendida a lo largo de los años, que cuando todo termine en medio de la prueba, nos daremos cuenta que mejor no pudo haber sucedido. Porque nos lleva a lugares y planes y propósitos que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que la prueba y la espera de 2 días nos llevara a donde nos ha llevado en nuestra vida. No se queje de la prueba, no reniegue de ella, espere y haga la voluntad del Señor en medio de ella. Que el Señor le ayude en este día y en estos días de espera a que usted tome en cuenta estos 5 principios que le acabo de compartir el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este pequeño y breve devocional, Señor. Señor, 2 días difíciles de tormento, de dificultad para Marta y María, terminaron en la pérdida de su hermano al que tanto amaban y al que el propio Señor Jesucristo amaba. Pero qué bueno ver que al final del tiempo, porque lo podemos ver cómo terminó la historia, Señor, terminaste resucitando a Lázaro. Y Señor, sin importar cómo esté la prueba de dura o de difícil en nosotros, al final, tú siempre obras para bien poniéndonos en el perfecto centro de tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Señor, obra en tu pueblo y en mí también, en mi familia. Y permítenos, Señor, durante esos días de espera, confiar y depender de ti. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga en esos días de espera, hermanos. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.